Bienvenidos a todos los que nos están viendo por YouTube. Estamos muy contentos de presentar el tema número 6 de nuestra serie de Estudiemos Juntos 2.0. Y la serie, el título de este tema será Dios se aleja de la humanidad por el pecado. Y otra pregunta más, ¿de verdad Dios odia al pecador? Parte 1. Vamos a ver por qué. Vamos a comenzar entonces. Primera pregunta. Dios maldijo a la serpiente, a Adán y a Eva. Muchas veces se nos ha explicado, se nos ha enseñado al estudiar el Génesis, de que aparentemente Dios maldijo a un cierto animal o a un personaje que está simbolizado por un animal. Sin embargo, si nosotros hacemos un estudio y analizamos este texto, veremos que en la raíz hebrea de la palabra no está refiriéndose a una maldición de que Dios está maldiciendo, sino que está describiendo una realidad de lo que ha sucedido como resultado de la entrada del pecado. Si tienen alguna pregunta, les vamos a dejar después al final del estudio para poder dialogar. Y también les recomiendo, les voy a dejar aquí en la descripción del video, dos temas interesantes que tenemos en el canal que se tratan acerca de Génesis, de la serie de Génesis y también de la serie Jesús, nuestro intérprete para historias bíblicas. Así que aquí debajo de la descripción voy a estar dejando esos dos enlaces para complementar a este estudio. Dicho esto, avancemos. Dios maldice. Génesis 3:14. Entonces el Señor, Dios dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita. Eso dice en español. Pero la referencia en el diccionario bíblico que utilizamos para este estudio es, la referencia del hebreo es H779 y la palabra es arar. Y arar significa maldición o también maldito eres. En el contexto de este verso, este versículo, se lee de esta manera. Por lo que has hecho, eres maldición. Así se entiende. Maldición, porque la primera palabra es la correcta que está aplicada a este versículo. La palabra maldito eres está en otro versículo del Antiguo Testamento, pero específicamente aquí en Génesis 3:14 la palabra es maldición. Y vamos a ver por qué. Maldición, más que todos, la palabra más que todos en el hebreo es H3605 y se translitera como kol. Y en el español es sobre todos o en todos. Entonces, vamos a leerlo como sería en la raíz original, sería, por lo que has hecho, maldición eres sobre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Eso es el resultado de haber entrado en una realidad de pecado. Y vamos a ver por qué digo realidad de pecado al avanzar. Muchas veces nos han enseñado que Dios maldice. Y la pregunta sería, ¿Jesús alguna vez maldijo a alguien? Seguramente en nuestras traducciones nos dice la palabra maldición, se aplica muchas veces. Sin embargo, vamos a ver que Dios no maldice y vamos a ver por qué. Dios maldice y castiga, Génesis 3:16. A la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré. En la Biblia, cuando Dios dice algo que está sucediendo y es algo malo, es lo que está permitiendo que suceda. No significa que lo está provocando, sino que está permitiendo que suceda. Por eso dice, Dios lo dice, lo que Él permite por resultado del pecado. Quiere decir que Dios no puede frenar lo que es el resultado de haber entrado en el pecado. ¿Sí? Y dice, tu dolor en el parto, con dolor darás a luz. O sea, multiplicar, tendrás mucho dolor, Eva, en tus partos. Aparentemente parece que en la realidad original, si hubiera seguido normal, Dios no habría de hecho lo que dijo. Tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos y con dolor y con todo dolor estarás. Y la palabra tu deseo me llamó la atención, que en realidad significa anhelo o algo que necesitas, algo que te complementa, también nos dice en otra referencia.
será sobre tu marido. Quiere decir que sería tu complemento. Y él tendrá dominio sobre ti. En realidad la palabra dominio sí está bien, es dominio, pero no es un dominio como el que nosotros estamos acostumbrados, que es que el hombre está sobre la mujer como para dominarla, para esclavizarla, para tenerla como sierva y que si se hace lo que yo digo y si no, no se hace nada. No era eso, sino el dominio es para protegerla, para cuidarla, para amarla, de la misma manera que Cristo se dio por la iglesia, según lo que dice el apóstol Pablo, y se entregó por ella. Muy bien, dicho eso, vamos a avanzar. Dios maldice y castiga. Génesis 3, 17 al 19. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, la palabra ordenar en el hebreo es Zaba. Zaba significa recomendar o recomendé o encomendar. En realidad no es una orden de un mandamiento en sí, sino es recomendación que Dios le había hecho al ser humano de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En la segunda parte vamos a ver qué simboliza el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Así que anuncio para la segunda parte. Muy bien. Dice, el árbol del cual te recomendé diciendo, no comerás de él. Maldición, nuevamente la palabra es harar, será o habrá en la tierra por tu causa, o sea, por no haber atendido la recomendación de nuestro papá Dios de no comer o no tomar de la experiencia del bien y del mal, que luego veremos en la segunda parte, no comerás de él, ¿sí? Y por causa del con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. Muchas veces cuando leemos este texto, nos imaginamos lo siguiente. Voy a leerlo como nos imaginamos en nuestra mente cuando lo leemos, ¿sí? No que ha sido así que lo dijo Dios. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldito será todo lo que tú toques. Con trabajo comerás de la tierra todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque del polvo eres y al polvo volverás. Así lo leemos el texto, cuando lo leemos. Pero en realidad Dios, con tristeza, le dijo así, por cuanto has escuchado, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste, no escuchando mi recomendación, la cual te recomendé, de que no comieras, maldita será, en realidad, describiendo la maldición que está a la tierra. Ya la tierra está maldita, hermanos y hermanas, amigos y amigas. La tierra ya está maldita, solamente Dios está contando lo que ya sucede. Está diciendo el resultado de esto más esto igual a esto. Hombre, entrando en realidad pecado, o sea, más realidad de pecado, igual maldición. ¿Ya? Esto quiere decir No, de que no, mijo, ya come ya. que nosotros podemos darnos cuenta que esto es que Dios está describiendo una realidad en lo que es diferente a la realidad original. Espero haberme hecho entender. Entonces, cuando nosotros describimos la realidad original, no era así, sino era una realidad diferente. Muy bien. Y ahora la pregunta, ¿Dios da maldición y bendición? Mira lo que dice Santiago 3, 9 al 11 y 1, 17. Ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Atención. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. O sea, Santiago está describiendo una realidad triste, ¿no? De que así como tenemos la lengua, bendecimos
a nuestro Señor Dios, así también maldecimos a nuestros hermanos. Porque al decir que ellos son imagen de Dios, está queriendo decir de que ellos son tus hermanos. Pero mira lo que está diciendo acá Santiago, que han sido hechos imagen de Dios, de la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, y ahí les reprendo, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y agua amarga? De una manera metafórica les dijo, ¿cómo ustedes pueden decir que son cristianos o son seguidores de Jesucristo y bendecir y a la vez maldecir? Cuando realmente en la boca de Dios no está eso. ¿Por qué? Miren lo que dice el otro verso, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea que Dios no cambia y Dios solamente da bendición. La maldición viene por consecuencia del pecado, pero en el ser humano y el agente que lo trajo, que es el enemigo, o mejor dicho, Satanás. Pero en realidad nosotros también, al ser herederos, digamos, o no sé si decir herederos, sino a la consecuencia de que entramos en una realidad de pecado, también adoptamos un pequeño Satanás, porque Satanás significa enemigo. Y al estar sin Cristo en nuestra vida, al estar lejos de los principios del reino de Dios y al estar alejado de Papito, somos un pequeño Satanás, un pequeño enemigo de lo bueno, enemigo de Dios. Eso es quizá duro, pero es así. Cuando nosotros estamos lejos de Jesucristo, somos enemigos de Dios. Somos pequeños satanáses, de los cuales Jesús vino para redimir y convertirlos en luceros, o sea, portadores de luz, una luz de la cual irradiaban nuestros primeros padres al principio. Y la pregunta que nos acude en este estudio, ¿qué es el pecado? Muy bien, vamos a leer ahora lo que es el pecado. ¿Bien? ¿Qué es el pecado? La Biblia nos señala dos significados para el pecado, tanto en el hebreo como en el griego. Tanto en el hebreo como en el griego. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay dos significados. El pecado tiene dos significados. En hebreo, la palabra pecado es awon. La raíz es avá. Avá, en realidad, así es la pronunciación, aunque no lo crean. Y creo que lo pronuncié bien. Así se habla en hebreo. Y significa doblar, torcer, distorsionar y tergiversar. La pregunta sería, ¿qué es lo que se dobló al entrar el pecado o se distorsionó? Esto se refiere, hermanos, amigos y amigas, a la distorsión sobre el carácter de Dios y su relación con sus hijos. O sea, que cuando ellos comieron de la experiencia del bien y del mal, su mente se distorsionó y empezaron a ver a su creador de una manera distorsionada. Ya le empezaron a tener miedo, le empezaron a tener enojo, o sea, tenían un enojo porque veían toda la tierra maldita, venían todos los animales que empezaban a dejar de ser buenos y empezaban a atacarlos y querían matarlos, y por eso tenían que pelear contra ellos y matarlos para comer de ellos, y veían también que todos estaban marchitando las flores, todo, y le echaban la culpa a Dios, cuando Dios no tuvo ninguna culpa de eso. Pero lo que pasa es que ellos habían entrado en otra dimensión, en otra realidad, habían pasado de la realidad original, perfecta, a una realidad distorsionada, y consecuencia habían perdido la identidad de quién es su papito y quiénes son ellos. La referencia Strong para la palabra Awon es H5771 y la raíz original es Abba. Una pequeña clase de hebreo para que podamos profundizar un poco en el idioma que fue escrito en la Biblia. ¿Ya? Y el griego es un poco más fácil. No es amar la tía, por las dudas, sino que significa hamartía. Hamartía. Y significa en el español errar al blanco o equivocarse, perder o desviarse del camino. Un dato interesante. ¿Sabían que los primeros cristianos no se llamaban cristianos?
se llamaban seguidores del camino o la gente del camino. ¿Por qué? Porque Jesucristo, iba por los caminos, sanando, predicando, enseñando, y se tomó ese nombre para ellos como gente del camino. ¿Sí? Entonces, cuando acá el apóstol Pablo está hablando de hamartía, se está refiriendo también a salirse del camino. Y saben algo un detalle. La palabra apostasía en el griego no quiere decir apostasía, quiere decir salir del camino, apartarse del camino de la vida. Porque te pueden decir en una denominación que estés o has estado o te han sacado, te han borrado, que tú estás en apostasía y por eso te borramos y te sacamos. Hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, apostasía no es dejar una denominación, dejar unas creencias, un credo de tu determinada denominación. Apostasía es abandonar a Jesucristo. Apostasía es abandonar los principios del reino de Dios, que son el amor, el gozo, la paciencia, la paz y todos los frutos que tiene. Apostasía es alejarse de Cristo. No alejarse de una iglesia, no alejarse de una denominación, no dejar de creer ciertas creencias fundamentales, sino es alejarse de Jesucristo. Eso es apostasía. Y hay una cosa que les voy a explicar por qué errar al blanco. En la antigua Grecia se utilizaba esta palabra para referirse a un deporte llamado tiro al blanco, que al día de hoy también se practica. Cuando tú fallabas, se decía la palabra hamartía. En lo espiritual, significa errar al blanco, que es mostrar un carácter distorsionado al de Dios y mostrar un mensaje tergiversado o un mensaje tergiversado sobre el Evangelio. ¿Bien? Eso significa hamartía, que es otro significado para pecado. En otras palabras, para hablarlo más simple, pecado es iniquidad en hebreo y errar al blanco o apostasía también en el griego. Y todas tienen que ver con distorsionar en mi mente el carácter de Dios, que es amor, que es mi papá, que es bueno siempre, que es salvación y que siempre está conmigo y tiene compasión de mí. Y alejarme de los principios que Jesucristo trajo al establecer su reino, porque hermanos y hermanas, Jesucristo no estableció una denominación, Jesucristo no fundó un edificio, Jesucristo fundó un pueblo, en realidad ni siquiera fundó, Él trajo un reino a la tierra, su reino de gracia a la tierra, a sus seguidores. Él estableció un principio del reino, el reino de Dios en la tierra, que es diferente a lo que se hizo muchos siglos después con lo que son las denominaciones y las iglesias o las religiones, mal llamadas religiones, porque la palabra religión no significa un edificio donde una gente se congrega para adorar o hacer cierta liturgia o cierto culto, sino significa volver a unir. ¿Qué se desunió? El hombre con Dios. La religión debe unir a Dios a través de Cristo. Pero tristemente, no está haciéndolo en la mayoría de los casos. Y bueno, esto es un poco duro, pero si quieren saber un poquito más, aquí les voy a dejar un link en el cual tenemos el estudio anterior, que es la iglesia. De verdad, es un edificio, ahí abordamos con bibliografía e historia los bases con respecto a que si realmente Jesucristo fundó una iglesia de concreto o era una iglesia viva y espiritual. ¿Realmente Dios se aleja de los desobedientes y pecadores? Algunos de ustedes quizá pueden discrepar conmigo. Yo voy a dar acá de mi punto de vista lo que me muestra Cristo Jesús y lo que está revelado en el mensaje de la Biblia. No en la letra, sino en el mensaje que apunta a la Biblia. Y cuando digo desobedientes, no me refiero a personas que matan, que violan, que hacen un montón de cosas horribles, sino a personas que muestran un carácter diferente al de su papá. Podemos decir a los que son hijos de ira, pero no es la ira de Dios, sino es su ira. Primero, Dios no mata. Dios no quiere la muerte del pecador. Ezequiel 33:11. Pues yo, su Señor y Dios,
juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino, que vuelva al camino de la vida, como estábamos hablando recién, y viva. ¿Por qué ustedes, pueblo de Israel, que también simbolizan, para Dios no hay exclusivismo, sino que todos participamos del Israel espiritual, seamos quien seamos, quieren morir? Apa Apártense de mí, apártense de su mal camino, en realidad está diciendo, apártense de su mal camino, porque van a morir, porque va a ir el destructor, el asesino de los siglos, que no es otro que el enemigo de las almas, que por tanto tiempo estar en una realidad distorsionada, solamente piensa en hacer lo malo y destruye, mata, miente y engaña y manipula. Y es manipulado. Pero Dios no es así, porque Dios es como Jesús. Y Jesús no mató a nadie, no discriminó a nadie, no maldijo a nadie, no destruyó a nadie, sino que es sanar, consolar, acompañar, animar y restaurar. Para eso vino Jesucristo. No para otra cosa, sino para eso vino Jesucristo. Le voy a pedir a un voluntario o voluntaria que pueda leer el siguiente texto como para que no sea un poco monótono. Hermana Ilcia, quisiera leer el texto en pantalla de Ezequiel 33:18. Ya, hermanito. Pues yo, dice, no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Muchas gracias, hermana. Acá dice que Dios no se complace de la muerte de nadie. Y cuando dice nadie, es nadie. Pero pará, me va a decir Pablo, no. En la Biblia dice que Dios mata. En la Biblia dice que Dios airó y destruyó gente, naciones, niños, mujeres, bebés de pecho. La Biblia, la letra de la Biblia puede decir muchas cosas, pero no es el tema de ahora. En la segunda parte voy a repasar lo que hemos explicado en estudios anteriores en el tema Dios castiga a sus hijos, la historia de Job. Ahí vamos también a dejar aquí debajo el link de ese estudio para complementar lo que estamos hablando acá. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Dios no mata y que Dios no quiere la muerte, porque Dios no es un asesino. Dios no es el asesino de la universal, hermanos y hermanas. El asesino universal es otro. Lo que pasa es que Dios no es acusador, por eso no puede acusar al que es asesino. Si no, también sería acusador. Y como Dios no es acusador y Jesucristo no es acusador, no puede hacerlo. Bien. Y arrepentido significa cambiar la mente. Deja de pensar lo mismo y empieza a pensar otra cosa. Metanoia, cambio de mente, cambio de opinión, cambio de manera de pensar, pero ¿de qué? Sobre quién es Dios y quién es Dios para ti y qué relación tiene contigo. Por eso dice, arrepentidos y vivir, porque pueden entrar en la vida que Jesucristo les da. Dios no quiere la muerte, porque Dios es Salvador y solamente Salvador. Gloria a Dios. Dios no se aleja de los pecadores, los sale a buscar. Juan 1:14. Entonces la palabra, que quiere decir Jesucristo, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Estaba lleno de qué? De fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, su carácter. La palabra gloria en griego es doxa, y doxa quiere decir reputación, renombre, buen nombre, y nombre es carácter. Jesús nos mostró el carácter de papá, el carácter de papito Dios, y es un carácter de amor, de compasión, de perdón y gracia. La gracia es Jesucristo, porque es el regalo de Dios para la salvación de todos los hombres o toda la humanidad. Esta es una imagen que saqué de una película que se llama La Pasión de Cristo. Y esta es la imagen la que muestra que una pecadora que está siendo, por ser maltratada e incluso asesinada, y Jesús, muy interesante la historia,
él le dice, cuando le están por apedrear a esta mujer, dice, Jesús levanta la piedra. El primero que podría haber tirado la piedra y matarla era Jesús, porque supuestamente él venía a revelar el Dios del Antiguo Testamento. Era un sanguinario, malévolo y demás. Eso también lo vemos en el tema de Job. Y explicamos que no es así. Pero Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. De repente, los acusadores, los que estaban ahí para asesinar a la mujer, que de paso, la mujer no tenía que morir sola, tenía que morir también el que había sido encontrado con ella en adulterio. Pero ahí no estaba el hombre, solamente estaba la mujer, para que vean la cultura de la época que era machista, y que la mujer era tan feo para la mujer, ser mujer en esa época, perdón, que era ser un objeto, ser una propiedad, no podía expresar sus sentimientos, sus emociones, no podía decir nada, tenía que estar callada. Pero Jesucristo vino a alzar a la mujer y darle el lugar que le corresponde, por ser hecha imagen de Dios y por haber salido del hombre, no para ser pisoteada, no para ser criticada, no para ser silenciada, sino para ser amada, ser respetada y ser cuidada. Y sigue diciendo, y si hemos visto su carácter, la gloria del único Hijo del Padre. Él es un único Hijo de Dios que vino a revelar quién es el Padre. Y termina la historia. Le dice a Jesús, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Los que te condenaban, no los que te consolaban, te querían ayudar a salir del pecado y demás, no, los que te condenaban. Y la mujer le dijo, se han ido, Señor. Ni yo te condeno. Ahora vete. Pero dicen, no, pero te falta la segunda parte. No peques más. Hay manuscritos originales, hermanos y amigos y amigas, que no está esa palabra. Solamente está vete. O vete en paz. Pero no está no peques más. Es un agregado que le han dado los traductores porque tenían un Dios tergiversado en la cabeza y querían explicar de que, bueno, si no pecas, no te va a venir el castigo. Pero pues vete y no peques más. Yo soy misericordioso, pero tienes que venir el castigo. Porque creemos que Dios castiga. Porque así nosotros somos como seres humanos. Incluso el Evangelio de Juan, capítulo 8, un detalle para investigar, no es que le voy a dar la respuesta. Pero investiguen si realmente fue Juan el que lo escribió o fue un agregado como muchos otros agregados que hay durante siglos, se han ido agregando para fundamentar ciertas doctrinas con el castigo eterno, el fuego eterno, el castigo de Dios al infierno y demás. Que son doctrinas que fueron levantadas desde el siglo III en adelante. Porque la doctrina de Jesús es una doctrina de salvación y arrepentimiento para todos los pecadores. ¿Bien? Dios no se aleja de los pecadores, los va a buscar. Lucas 19:10. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Esta traducción se llama la Nueva Traducción Viviente. Es la traducción que yo uso para mi estudio personal y se la recomiendo también, porque es en castellano. La Reina Valera no la recomiendo tanto porque se ha comprobado muchos eruditos, estudiosos del idioma griego y hebreo, incluso traductores, han dicho de que la Reina Valera tiene muchísimos errores de traducción y se complica mucho el mensaje que transmite el Evangelio. Muchas traducciones actuales tienen los traductores habían estudiado más seguramente con el correr del tiempo y llegaron a una traducción un poco más acorde a lo que dice la palabra original. Pero si no me creen, pueden también buscar en la diccionario Strong. Y hay muchas palabras que fueron agregadas para poder explicarlo. Y tener en cuenta que el profeta o el escritor bíblico escribía según lo que él tenía en su cabeza sobre Dios. Por eso, para poder entender mejor la Biblia, recomiendo estudiar el Evangelio, los Evangelios, para poder interpretar el Dios del Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Lucas 5:32. No he venido a llamar a los que se creen, porque también están perdidos, ojo, se creen justos. El agregado mío es, pero perdidos también. Pero igual es eso, porque están perdidos. Sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse.
necesitan cambiar la opinión sobre Dios. Necesitan eso. Bien, entonces el arrepentimiento es cambiar, volver a ver a Dios con otros ojos, con los ojos de la cruz, con los ojos de Jesús. Bien, esta imagen es una ilustración, pero me encantó. Cuando la encontré me encantó. Y quiero que abran sus micrófonos, los que puedan, y brevemente, en un minuto, ¿qué me pueden describir de esta imagen? Estoy activando los micrófonos para que me puedan decir El amor de Dios. exactamente. El amor de Dios. ¿Alguien más que pueda activar su micrófono? Esta pintura es un dibujo, pero ¿qué les refleja? Cristo dándose a sí mismo por su creación. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Hermana Ircia. Hermano Sebastián Carlos, abuelo. Si lo vemos de simple vista, si vemos una mujer y como la tierra, la luna igual, la paz es como paz, estar entregado en los brazos del Señor Jesús. Se El ve amor una- es para todo el mundo. De Jesús tal abrazó. manera ama Dios al mundo, amó Dios al mundo y lo ama. Exactamente. Ese es el amor de Dios en Jesucristo. Él abrazó en la cruz al mundo porque lo ama, porque no lo odia, porque no quiere la destrucción de su mundo, de su creación. Por esa razón es que Él ha venido a mostrarnos quién es el Padre. ¿Quién es el Padre? Gracias, hermanos, los que han participado. ¿Quién es Dios? Es Jesús. Jesús nos mostró quién es el Padre. Jesús nos mostró quién es nuestro papá. Todo, Es todo. el amor de Dios al mundo, no a unos pocos, al mundo, a todos los pecadores. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios en la persona de Jesucristo vino a salvar al mundo. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, Jesús, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba ¿en quién? En Cristo, reconciliando al mundo, no a algunos, al mundo consigo. No tomando, no anotando en un libro para un juicio investigador, no anotando en un juicio final para venir, mandar el fuego y calcinarlo como pollo frito, no. No anotando sus pecados que ya habían sido perdonados. ¿Y qué más dice? No tomando en cuenta sus pecados. Y después dice, y nos dio a nosotros el mensaje, o maravilloso mensaje, de la reconciliación. Y sigue diciendo después, pero no lo puse acá, como si Dios hablara a través de nosotros al mundo, reconcíliense con Dios, porque ya han sido perdonados. Ya han sido perdonados. Gloria a Dios. Efesios 2:8, porque por gracia, por Jesucristo, sois salvos, por medio de la fe. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios o regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! Me asusté yo también. ¿Dios enojado con el hombre o el hombre airado con Dios? Por la distorsión del pecado, ¿no? Efesios 2:3. Este es un hombre enojado, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros, ¿quiénes son todos? El mundo, todos. En otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente,
Y éramos por naturaleza, dice en la traducción en español, hijos de ira. ¿Y saben lo que dice en el original? Miren, miren, miren. En el griego, perdón. Niños enojados. Como un niño enojado que se enoja con su papá porque le quita un juguete o le reprende o demás, y se enoja porque lo ve que el papá es malo o porque hace algo malo. Pero está enojado con papá porque él ve todo lo malo que pasa en el mundo y le echa la culpa a papá. Pero no es así. El hombre está enojado con Dios. Jesús vino al mundo para reconciliar al hombre con Dios, no Dios con el hombre. El hombre es el que se reconcilió con Dios a través de Jesús. No al revés. Por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, no se enojó con el mundo, sino amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Por eso tenía esos niñitos enojados, lo mismo que nos pasaba con los demás. Pero mira lo que sigue ahora. Cuando éramos enemigos de Dios, aún siendo enemigos, Él nos abrazó y nos perdonó en Jesucristo. Romanos 5, 10 al 11. Porque si cuando éramos enemigos, la palabra enemigos en el griego es G2190 y la referencia de la primera referencia es lo que significa la palabra enemigo en el griego. Oponerse a Dios en la mente. ¿Cómo? No aceptar su amor, no aceptar que han sido perdonados, no aceptar que Él es bueno, no aceptar que Él no mata, que no destruye, no aceptar que es salvación, que es gracia, que es bueno y que quiere restaurar a su creación. Esa es la oposición. Pero también es otra oposición de, digamos, querer vivir una vida desordenada y hacer lo que se me dé la gana y lastimarme y hacerme daño hasta no más poder y volver luego destruido. Pero el Padre te abre los brazos y te dice, aquí estoy, hijo. Nunca te has ido de mi corazón, porque te amo. Con amor eterno te he amado. Por eso te extiendo mi misericordia. O por eso extendí mi misericordia. ¿Sí? Muy bien. Y sigue diciendo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. No por la mía, ni por la de ninguna persona, sino por la vida de Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Muy bueno. Muy bueno. Excelente. Gloria a Dios por Jesucristo. Pregunta. ¿Dios ama al pecador? Sí, Dios ama al pecador, Sí. pero también nos dará por inocente al culpable, porque castiga la maldad de los padres de los hijos de la tercera y cuarta generación, ¿no? Muy bien, vamos a ver un pensador que a mí me encanta a veces leer lo que escribió, fue uno de los hombres que trabajó en su vida por la paz mundial y por llevar la no violencia en su comunidad en la India. Y algunos deben saber quién es. Dios ama al pecador. Dios aborrece, la palabra aborrecer es que no le agrada, no le gusta, le pone triste, le pone mal el pecador, pero ama al pecador. Él es Mahatma Gandhi, un pacifista que revolucionó a la India, no recuerdo si era en el siglo XX, en el siglo XX, sí, en el siglo XX. ¿Y saben cómo murió? Asesinado por llevar la paz, el amor, la gracia. ¿Por qué la gracia? El perdón. Y la pregunta que les hago, amigos y hermanos, ¿cómo llegó Mahatma Gandhi a esa conclusión? ¿Y qué mensaje nos transmite hoy a los cristianos? Tengo gran respeto por los cristianos. Escuchen bien. Tengo gran respeto por el cristianismo. A menudo he leído el Sermón de la Montaña y ¿qué cosa? No, él es un pagano, ¿qué va a aprender? Es un pagano. Que él se va a pudrir en el infierno y demás, ¿no? He aprendido mucho del Sermón de la Montaña. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús.
De hecho, no hay nada malo con el cristianismo. Pero el problema es con ustedes cristianos, que no comienzan a vivir en base a lo que ustedes mismos enseñan. ¡Ay, qué duro! Porque me está pegando a mí también. Sí. ¡Qué duro! Si nosotros lleváramos el reino a este mundo, sería el reino de Dios en la tierra de verdad. Pero ¿qué pasó a Mahatma Gandhi? Lo asesinaron. ¿Qué le pasó a Martin Luther King, que defendió los derechos civiles de los hombres negros y de los esclavos? Lo asesinaron. ¿Y qué le pasó a Jesucristo por llevar el reino de Dios en la tierra? Lo asesinaron. Todo el que quiera vivir piadosamente como Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, será perseguido y asesinado. Y ahora, bueno, vos no me quiero un escrito está, quiero la Biblia dice, ¿no? Porque esos son paganos, eso no tenemos que tomar en cuenta. ¿No es cierto? Sí, así pensamos, ¿no? Hemos pensado también. ¿Y la Biblia qué dice sobre el amor de Dios? ¿Quieren saber? Me encantó esta imagen. El Padre, el Hijo y el Espíritu abrazando al pecador. Me causó mucha ternura. Y la verdad es que describe realmente cómo es el amor de Dios hacia a su hijo pecador. Es como si fuera su hijito, porque nosotros le decimos Abba Padre. Y Abba significa papá, papi, papito. Es la manera en la que el niño hebreo le decía a su papá, Abba. Lo que pasa es que la traducción dice padre, pero en realidad es papá, papito. Abba es papito. Y papito ama al pecador. Y papito tiene ternura por su hijo caído y nunca lo ha sacado de su corazón. Es una ilustración que simbolizan o representan el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y el pecador. No le estoy diciendo con eso estoy apañando el pecado, sino que está dándole amor, porque el pecador necesita amor, restauración y perdón para ser transformado. El amor es lo que transforma. Romanos 2:4 dice, no tienes en cuenta o ignoras o eres ignorante con respecto a que no es sino por la bondad o el amor de Dios el que te conduce al arrepentimiento, el que te conduce a que cambies la mente sobre quién es Dios. ¿Sí? El amor de Dios, la bondad de Dios. Dios ama al pecador, hermanos y hermanas. La buena noticia, lo ama. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tito 2:11. Porque la gracia, Jesucristo, de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, o a toda la humanidad, para no ser exclusivista, ¿no? A toda la humanidad. Todos, porque la palabra es paz y significa todos, todas las cosas, o toda la creación. Dios ama al pecador. Juan 3:16 y 17, porque a veces no leemos el 17, nos quedamos con el 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único o único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya hemos explicado en estudios anteriores que la palabra todo aquel es todos, cualquiera, todas las cosas. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Para eso envió Dios al mundo, a Jesús, para salvar al mundo. Porque el mundo estaba enojado con Dios. Por su distorsión estaba enojado con Dios. Le tenía miedo a Dios. El pecado le mentía sobre Dios. Pero Jesucristo vino a desmentir esa realidad. Jesucristo abrazando al mundo. Dios ama al pecador. Por eso vino Jesucristo. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Cuándo aceptamos a Jesús en nuestro corazón? ¿Cuando lo empezamos a seguir? Cuando todavía éramos enemigos,
o pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Si no lo leyeron, Romanos 5:8. Dios ama al pecador. Y está otro dibujito que muestra que el Padre envió a Jesús al mundo. Y tendrás un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Dios no es exclusivista, su pueblo somos todos. Abarca todo lo que es la creación, sus hijitos. Jesús significa Dios es salvación, por si no lo saben. Dios es salvación. Amén. Y esta es una ilustración, nuevamente, digo hermanos y hermanas, de quién es nuestro papá, nuestro Padre Celestial, nuestro Papito Celestial. Y en su corazón, o en su ser, o en su esencia, nos tiene esculpidos a todos, negro, blanco, rojo, amarillo, colorado, de todo. No hay exclusión para el Padre. Amén. Él nos ama a todos. Amén. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Dios es amor. Dios ama a los pecadores y los salvará a todos. Primera Timoteo 2:1-5, en realidad es el contexto, pero yo voy a leer el 5. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos, ¿qué cosa? ¿Se destruyan? ¿Algunos se destruyan? ¿Algunos se quemen? ¿Se rosticen como pollo? No. Que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, o sea, Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, no es por mí. Amén. Dios es Jesús. Hermano, amigo y amiga, tienes un papito que nunca te ha dejado. Si te han borrado de una iglesia, si te han dejado de un grupo, si te han aislado, Dios no se olvida de ti. Lo que importa es que tu nombre esté escrito en el corazón de tu Padre. No en un registro humano, no en un registro terrenal, sino en el corazón de tu Padre, porque nunca has salido de ahí. Que la religión te ha censurado, sí, que la religión te ha mentido, sí, que la religión te ha manipulado, sí, pero Dios no es la religión. Dios es como Jesucristo y Él nos ha dado salvación, perdón y gracia. Y siempre brazos abiertos. Jesús al morir en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hasta los religiosos los aman. Y porque los ama, quiere que vayan a arrepentirse, para que vuelvan a hacer lo que eran sus hijos. Dios ama al pecador. De verdad lo ama. Amén. ¿De verdad? Entonces, ¿qué pasó? Porque hay textos en la Biblia que dicen que Dios odia al pecador. ¿De verdad Dios odia al pecador? Hoy yo estoy inventando esto. ¿De verdad Dios odia al pecador? ¿Cuáles son los argumentos que se usan para afirmar el odio de Dios hacia el pecador? Lo veremos en la segunda parte. Y gracias por habernos acompañado hasta ahora. Y quiero hacer una invitación para el que te quedaste hasta el final. Papito te ama. Y te vamos a demostrar con Cristo y la Biblia en la próxima presentación de que Él nunca se alejó de ti y que siempre estuvo a tu lado. Hayas caído, te hayas golpeado, te hayas equivocado, pero Él siempre quiere que vuelas a sus brazos para amarte, consolarte, darte su cariño, su perdón y darte amor, sobre todo. Porque su amor es lo que te va a transformar a lo que eras antes de la distorsión del pecado. Quiero hacer una pequeña oración para terminar, para que mis queridos amigos que nos están escuchando puedan sentir el abrazo de papá. Vamos a orar. Gracias, querido papito, porque nos diste a Jesucristo y en Jesucristo nos contaste a hablar sobre tu carácter. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros
y nunca nos has dejado. Y que la verdad de la milanesa, como dicen en mi país, o la verdad es que Jesucristo es el intérprete del Padre, el intérprete tuyo, papá, y que nos mostró la verdad sobre ti. Bendice a cada persona que se ha conectado, a los que nos van a ver por YouTube, por internet, y que tu abrazo, Señor, esté con ellos, tu amor, tu gracia, y que puedan sentirse amados por ti, y que ya no te tengan miedo, y que la próxima presentación puedan vivir sin miedo, porque son amados por el Señor. Gracias, papi. Amén. En nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, Amén. quedan despedidos. Amén. Nos quedamos para la próxima ocasión, para la segunda parte, porque la historia continuará. Que Dios la bendiga y nos vemos en la parte 2 para seguir estudiando juntos. Y la verdad, recuerden, la tiene Jesucristo. Bendiciones.